Bienvenidos todos los hermanos. Vamos a emprender nuestro viaje, vamos a colocarnos nuestros cinturones y vamos a viajar por las páginas bíblicas a través de este hermosísimo salmo, el Salmo número 15. Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. ¿Qué les pareció este salmo? Es cortito, pero tiene unas verdades hermosas. El Salmo 15 inicia con esta pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Miren esto, en el monte santo, eso constituye pues la referencia a ese lugar donde descansaba el arca del pacto. Precisamente allí se hallaba la presencia de Dios y los creyentes se reunían allí para rendirle culto. Pero hoy en día, ¿qué podemos decir que es ese monte santo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Esta pregunta la abre el rey David. Y no sé si ustedes lo pueden percibir, pero me da la impresión que los siguientes versículos es la respuesta de Jehová hacia esa pregunta que el rey David formula. Y entonces, estos 4 versículos que restan nos detallan el carácter de aquellos que descansarán en Dios. Es decir, esta pregunta que formuló el rey David da esas características, ese perfil, detalla ese perfil de aquellos que tienen la vista puesta en el tabernáculo, en el lugar santo, en ese lugar preparado para todo el que ama a Dios. Y comienza las respuestas a decir, el que anda, y es que de verdad les digo, este salmo es tan hermoso que nos detalla estos ingredientes que deben tener aquel hombre, aquella mujer que desea residir, que desea habitar en el monte del Señor. Y empieza entonces a detallar el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Imagínense, comenzamos aquí en este solo versículo, tenemos 3 rasgos sumamente significativos. ¿Quiénes son los que pueden aplicar a ser residentes de ese monte santo? ¿Quiénes son? Y nos dice entonces esta respuesta. Vuelvo y digo, para mí como que si fuera Dios respondiendo a esta pregunta. El que anda en integridad, el que vive en la pureza de Dios y obra, lo manifiesta en su vida, obrando en justicia. Y su corazón está en armonía, es decir, su vida, su obra, su corazón internamente se refleja todo el perfil de una persona que ha alcanzado el conocimiento de Dios y lo ha abrazado y lo pone por obra. Entonces está limpio por dentro y se manifiesta a través de sus obras.
no era solamente apariencia, radica en la veracidad de lo que aprendió, de lo que encontró y lo muestra a través de sus obras. Y nos sigue diciendo en el versículo 3, el que no detrae con su lengua, el que no destruye, aquella persona que no calumnia con su lengua, esa persona que su lengua la usa para bendecir y alabar a Dios y dignificar la obra de sus manos, porque toda la creación de Dios, los seres humanos, los animalitos, todo eso es creación de Dios. Y entonces esa persona que no destruye con su lengua, esa persona que no calumnia, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo hace algún reproche, alguna cosa mal contra alguno, contra su vecino, contra el más cercano. Fíjense, en el versículo 2 tenemos 3 características que denota cómo es aquella persona que aplica para ser morador, para ser residente en el monte de la santidad. Y en el versículo 3 nos da 3 características más: el que no destruye con su lengua, el que no calumnia, ni tampoco hace mal a su prójimo, y tampoco admite algún reproche contra su vecino, contra el más cercano. Tenemos 3 elementos más para 6. Y fíjense que están íntimamente relacionados. Su lengua no la usa para destruir, y tampoco hace mal, y tampoco consiente en admitir algún reproche contra su vecino, contra su prójimo, contra alguno más cercano a él. Fíjense cómo esto está tan relacionado. Su lengua es controlada. El apóstol Santiago nos dice en la epístola que si alguien puede controlar su lengua, ese hombre es perfecto. Qué reto, ¿verdad?, se nos da a cada ser humano que tiene esta capacidad de hablar. Qué reto tremendo nos toca poder dominar ese pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero que se jacta y que enciende grandes bosques, dice el apóstol Santiago. Y con esa misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos a las obras de su mano. Y dice, no, eso no conviene. Una fuente no puede verter agua dulce y agua amarga, no se puede, allí no hay armonía. Y precisamente en este salmo hace referencia a la lengua, al no destruir, al no tener esa llamita, ese fuego que enciende grandes bosques y corroe y destruye, y tampoco hacer mal, y mucho menos admitir algún reproche contra algún vecino. Fíjense todas estas cualidades y características que debe tener el que aplica para habitar en el monte de la santidad del Señor. Vuelve a decir, nos dicen, miren, ya vamos con 6 características, 3 en el versículo 2 y 3 más en el versículo 3. En el versículo 4 nos dice, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Tenemos 3 características más. Fíjense, y están íntimamente relacionadas entre sí también este escalafón. Aquella persona en cuyos ojos es menospreciado el vil. Y uno dice, oye, pero nosotros tenemos que amar a todos. Pero ya va, hay algo importante. Nosotros no podemos holgarnos o aplaudir o entrar en armonía con aquellos que hacen maldad. Y por eso el salmista, por eso la palabra de Dios nos insta a que aquellas personas que hacen vileza, maldad, no pueden recibir nuestro respeto y nuestra admiración y nuestra honra, no. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil,
No puede tener armonía la luz con las tinieblas. Yo no puedo llamarle a lo malo bueno. Cuando usted admira a aquella persona que hace lo malo y se goza en hacer maldad y usted lo admire, lo respeto, no. Si el apóstol Juan nos habla en su epístola que aún nosotros no debemos decirle a aquellos que hacen maldad o bienvenido, porque con eso estamos comunicando, estamos simpatizando con sus obras. Fíjense el impacto de esto. Sin embargo, está la otra contraparte. No puede apreciar a aquel que hace el mal. Tiene que honrar a los que temen a Jehová. Menosprecia, no respeta a aquellos que hacen maldad, pero sí honra a los que temen a Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Qué ensamble tiene que haber acá. Respetar, admirar, tener en consideración a aquellos que temen a Jehová. El que está en la lid, el que está en la batalla, sufriendo por amor a la causa del Evangelio de Dios. Esos deben ser admirados, respetados por aquellos que están aplicando para ser residentes en el Monte Santo. Entonces miren esto está sumamente suculento, esto está hermoso. Y no solamente que desprecia o menoscaba a aquellos que hacen mal, no lo podemos abrazar, no podemos tener en consideración esto, pero sí admirar, respetar, honrar, dignificar a aquellos que están militando, aquellos que están trabajando, aquellos que han tomado su cruz y han seguido en pos del Maestro. Y el tercer ingrediente de este versículo 4 es: y aunque habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Imagínense, aquello se refiere a alguien que mantiene su palabra en un trato hecho, aunque las consecuencias le sean adversas. Si usted determinó dar su palabra, pues no puede cambiar. Miren todo esto lo que se compagina. Esto está tremendo. El perfil de los que están aplicando para morar en el Monte Santo. ¿Qué les parece? Van 9 características. Vamos a ver cuáles son las últimas características que nos detalla en el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Imagínense, ya tenemos 10, 11, 12. Podemos encerrarla en 12 características. El que hace todo esto no resbalará para siempre. ¿Qué les parece? Recordemos cuando hablamos de la usura, recordemos la ley levítica que prohíbe demandar interés sobre préstamos hechos a los pobres, como nos dice Levítico 25:36. La gente que se conduzca según las normas de estos versículos no resbalarán jamás. Fíjense qué promesas. Quien su dinero no dio a usura, eso de que usted esté esperanzado en prestar $5 y recibir 6 o 7. No. Qué lindo es nuestro Dios. En cada detalle se fija. No, contra el inocente no admitió, no tomó, ni contra el inocente tomó cohecho. Es decir, contra el inocente no permitió ninguna. Eso es el cohecho, es como cuando a usted le dan un regalo para corromperlo y usted admite decir algo que no es verdad. El cohecho es eso, es como tomar algo, como recibir algo para desviar la verdad en un juicio. Y entonces esto
es lo que demanda Dios para aquellos que desean habitar en su tabernáculo. Entonces, esta pregunta podemos decir, bueno, ¿quiénes son los que van a estar ministrando en la casa de Jehová, en el lugar santo? Aquí están las características, pero esto va más allá. Y los que van a estar allí, en el monte, en el gran monte de la santidad, y en esas alturas espirituales, ¿quiénes van a residir allí? Y entonces Jehová responde con mucho detalle sobre lo que en cada uno de los que están aplicando para tener esta residencia deben tener. Esto es cuando nosotros estamos aplicando para un trabajo, o bueno, en el caso de los que somos extranjeros que queremos habitar en un lugar, en un país, pues hay normas de exigencia que si usted no las cumple, pues automáticamente es rechazado y no podrá habitar, no podrá vivir en ese lugar. Así podemos ver en este salmo cómo rigurosamente el Señor detalla el perfil de aquella persona que se hace esta pregunta, que quiere residir en el monte, en las alturas, cerca de Dios, y quiere vivir en el servicio a Dios, porque el tabernáculo es ese lugar santo donde están aquellos que han sido escogidos para Dios para un uso sagrado. Entonces, vuelvo y les digo, este salmo es hermoso, yo me lo aprendí de memoria, me encanta, trae verdades preciosas, no hay nada para desperdiciar en este salmo. Es lindísimo y Dios nos permita poner allí en qué escalón estamos, cuántos estamos reuniendo, será que tenemos de estas características o de estos ingredientes que se piden, tendré 3, tendré 4, ¿cuántos tendré? Porque la palabra nos revela al cierre de este salmo que los que hacen estas cosas, los que se preocupan por tener esta demanda al buscarla día a día, no van a resbalar. Entonces, miren qué promesa tan linda, ¿verdad? Vale la pena aplicar para esta residencia. Salmo capítulo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Sí, así es. Maravilloso estos salmos. Yo parto en esto. Dios es bueno, eso es indiscutible. Pero nosotros no podemos ser patrocinadores de aquellos que hacen lo malo. Un ejemplo. Yo voy a colocar un ejemplo que lo he visto dentro del pueblo. Hemos visto hermanos que por mucha dificultad han atravesado en su vida matrimonial y pues su pareja se va al mundo a deleitarse en las cosas del mundo y este otro hermano queda perseverando en el pueblo de Dios. Entonces, yo
como hija de Dios, que también estoy en la casa de Dios, ¿a quién voy a honrar? Al que está perseverando en el pueblo de Dios, allí sacrificándose para guardar su salvación, o aquel o la pareja de esa persona que está en el mundo haciendo cuanta cosa terrible. Entonces, colocando este ejemplo sencillo, yo no puedo agarrar al otro, al que se fue, que está viviendo una vida desordenada y está en pecado, y tenerlo en consideración y abrazarlo y quererlo, no. Y al que está acá conmigo en el pueblo, luchándola, tratando, hermano, porque eso es para vivirlo. ¿Cómo se va a sentir ese hermano que está aquí en el pueblo? Que yo tenga aquella amistad tan linda con el otro y comparta, y si el otro, supongamos que es el hombre, y se buscó otra pareja, y yo lo invite a mi casa, y eso sea una armonía, una hermosura, y el otro que está luchando, la hermana que esté sola en el pueblo de Dios, ¿cómo va a sentirse ella que yo tenga esa conexión tan bonita con el que ha negado la fe en Jesús? Y ella que está aquí en el pueblo de Dios, ¿cómo se va a sentir? Entonces, son cosas que uno tiene que sopesar también. Uno no puede, uno tiene que ser, uno tiene que ser sensible también al dolor de aquel que está en el pueblo de Dios. Yo tengo que condolerme y apoyarlo y honrarlo. Oye, llevas tantos años solo y estás luchando para guardar tu salvación. ¿Qué tan lindo se va a sentir ese hermano o esa hermana que sienta el apoyo y el respaldo de los hermanos en la fe? Creo que eso es algo que hay que hacer resaltar. Pero no puedo tampoco agarrar al otro que está en pecado y sentirlo y abrazarlo, y qué bien, y cómo mira que te has sentado a irte de la iglesia, y a veces publican unas cosas que uno hasta los alaba. Oh, qué lindo te ves, qué guapo, qué es eso. Hermano, la palabra de Dios es bella y es clara. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Ese versículo está demasiado importante para nuestros días. Nosotros tenemos que tener empatía por aquellos que están en el pueblo de Dios, negándose a sí mismos, tomaron su cruz y aquí están permaneciendo. Pero ¿usted cree que esa persona que está aquí en el pueblo, al ver que un hermano o los hermanos de la iglesia se sienten tan a gusto con su pareja, con quien es su esposo, que está en pecado, cómo va a sentirse el corazón de ese hermano? Eso debe ser terrible. Entonces yo, en cuanto a eso, hermano, mire, mi respeto a todo hombre, a toda mujer que permanece en el pueblo de Dios, aunque su esposo o su esposa haya negado la fe, haya naufragado en la fe. Merece honrar ese hombre, esa mujer que ha permanecido por años en sus luchas y que aquí sigue cimentado. Entonces, nuestro respeto y nuestra honra debe ser a aquellos varones, aquellas siervas que están prevaleciendo ante toda adversidad y ante todo pronóstico. Eso es por colocarle un ejemplo. Es un ejemplo que veo como que un poquito más fácil de explicarlo en ese versículo que estábamos leyendo del Salmo 15. Entonces, de verdad les digo, es sumamente importante que nosotros entendamos que aquel que está aquí con sus aciertos, con sus desaciertos, pero está aquí. Y entonces la palabra de Dios me dice que honra a los que temen a Jehová. Y si están en la casa de Dios, si prevalecen a pesar de sus, como le dijera, de su flaqueza, porque tenemos flaqueza, hermano. Pero qué lindo se siente esa hermana o ese hermano que permanece en la iglesia, que recibe el apoyo de su hermandad. Y no con esto quiere decir, no, que yo le voy a dejar de hablar a aquel que se fue. No, pero hay que tener cierta distancia y cierto respeto por mi hermano que está en la fe. Por mi hermano que está en la fe. Porque ese que está en la fe y que ha permanecido a pesar de sus múltiples
dificultades, hay que honrarlo, hermano. Y ese es mi hermano. Hemos sido adoptados por el mismo Padre. Pero el otro, que tristemente lo hirió el pecado, está en desobediencia, está muchos en abominaciones. Yo no puedo admirarlo. No puedo. La palabra de Dios lo condena. Aquí lo dice claramente en el Salmo 15. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. A eso se le llama empatía. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo me sentiría yo si yo estoy en el pueblo de Dios prevaleciendo aquí, perenne, entre dulces y amargas? Y que quien fue mi esposo o mi esposo esté en el mundo y venga a la iglesia o haga fiestas e invite a mis hermanos en la fiesta y ellos vayan y se regocijen y sientan ¿cómo me sentiría yo? Oye, yo soy su hermana, yo soy la que estoy con ustedes caminando en la fe. Entonces hay situaciones que hay que analizar mucho y la palabra de Dios no nos deja a que, bueno, yo creo, no, la palabra de Dios tiene una interpretación clara y concisa. Clara y concisa. Es importante que nosotros respetemos, honremos a los hermanos que están guardando la fe. Sumamente importante. Porque esos son los que estamos viviendo acá un ensayo, pero si tenemos la proyección de vivir con el Señor en la eternidad y nuestros hermanos, entonces tenemos que confraternizar aquí. Aquí debemos de estar unidos. Como dice el apóstol Pablo, llorar con el que llora, gozarnos con el que se goza, tener esa empatía. Entonces la palabra de Dios nos detalla eso y es una gran verdad. Mi cariño y mi respeto a todo hombre, a toda mujer que a pesar de años, aunque tienen años solos en el pueblo de Dios. Y yo los admiro, los respeto, me quito el sombrero, hermanos, me quito el sombrero ante esos hombres y esas mujeres que han permanecido con una vida amando a Dios a pesar de sus aciertos y de sus desaciertos. A mí, yo me gocé mucho cuando yo escuché el testimonio del apóstol Miguel Rodríguez hablando sobre su mamá, que ella a los 23 años quedó sola con sus 2 hijos, que ella se consagró a Dios de una manera, qué linda, de verdad. Esos son testimonios que a uno lo comprometen, hermano. Se ha mantenido con una vida linda, se enamoró de Dios. La hermana se casó con Dios. Y ahí está. Entonces, esas son cosas que uno tiene que honrar, esos son testimonios que uno tiene que, wow, sí se puede. Cuando usted está enamorado de Dios, usted hace lo que sea. Y en nosotros queda el honrar esas vidas, respetarlas, admirarlas e imitarlas. Entonces, esto es lindo, hermano. Lo que Dios nos pide, tenemos que procurarlo. Este perfil que usted puede ver, porque de este Salmo 15 es muy parecido al 24, muy parecido. Entonces, este perfil que se ve acá en este Salmo y en el 24, hay que analizarlo. ¿Y en cuál estoy fallando, Señor? ¿Será que yo doy mi dinero a usura? Yo permito escuchar cosas, hablar cosas que no son agradables a ti. Son cosas que uno tiene que meditar y poner mucha atención, porque la palabra de Dios es clara. El que hace estas cosas no resbalará. Entonces, es linda la promesa que el Señor nos otorga. Bueno, y en este Salmo 16, hermoso, aquí este Salmo trae esperanza del fiel y nos revela la victoria del Mesías, porque precisamente aquí hay profecías que se cumplieron en Jesucristo. Por eso decimos que los salmos son un compendio de historia, oraciones, profecías. Es que es tan completo. En este salmo, en el Salmo 16, hallamos esta petición, guárdame, oh Dios. ¿Quién no quiere ser guardado por Dios? Díganme ustedes, ¿quién no quiere ser resguardados
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aquí está la causa y el efecto. Señor, necesito tu protección, pues yo he confiado en ti. Y dijiste, oh alma mía, a Jehová. Miren esto que nace de lo profundo de un adorador. Tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros toda mi aflicción en ella. Miren esta manera. No hay para mí, en pocas palabras, en el versículo 4 diría entonces, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, y no hay para mí bien fuera de ti. Fuera de ti no hay nada bueno. Entonces, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Vemos entonces acá cómo Jehová es el primer nombre adjudicado aquí a lo que llamamos, pues lo que se conoce como el Señor, la divinidad. Señor es lo que se conoce como la palabra Adonai. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿De qué manera, verdad, se expresa la esperanza del fiel? Se multiplicarán los dolores para aquellos que no sirven diligentes, que sirven, se multiplicarán los dolores para aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Qué manera de ser cuidadoso. Pues aquellos que son diligentes para servir a otro Dios que no es Dios, aún ni las palabras, ni nada en nuestros labios, nosotros tomaremos de esos actos que hacen aquellas personas. En nosotros no debe haber ninguna huella de lo que otras personas hacen con diligencia en sus errores, en sus pecados. ¿Por qué? Bueno, porque dice el salmista acá, porque Jehová es la porción de mi parte y de mi copa, y tú vas a sustentar mi suerte. Por eso en mí ni siquiera de pronunciar con mis labios lo que hagan las otras personas, adorando, inclinándose a otro Dios fuera de ti, Señor, no. Y uno de los tantos versículos que son tan conocidos y son muy lindos, y es muy lindo, de hecho, hay un pensamiento de nuestra iglesia que lo contiene, cuando dice en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué manera, ¿verdad? Hace una manera de una referencia poética a eso de lo que el Señor nos ha prometido. Cuando fuimos librados de la opresión del pecado, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Fui libertado por mi Señor, precisamente me dejó habitar en su pueblo. Dios es tan importante para el salmista como lo es la porción de su pueblo. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántos signos se han compuesto con este versículo, verdad? Es hermoso. Y confirma el salmista al decir, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. El Señor no deja de comunicarnos de día y de noche sus enseñanzas que nos amonestan, que nos transforman y que nos llevan a la semejanza del hombre que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos tallados. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este salmo tiene varias referencias en otros salmos, este versículo tiene otras referencias en otros salmos, y esto causa en el salmista alegrar su corazón, y se gozó también, pues su carne reposa en él segura. Y entonces se lee esa profecía mesiánica que se cumplió en la resurrección de Cristo al tener el sepulcro
la huella de su verdad, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y precisamente esta expresión o este versículo nos hace referencia a la resurrección de Jesucristo. La muerte no se enseñoreó, y lo expresa el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, como confirmación de que así sucedió. El sepulcro vacío estás. Vacío está, como le dijeron los ángeles a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué les parece? Bueno, este versículo 10 del Salmo 16 nos hace referencia a la resurrección, el sepulcro vacío. Su santo no vio corrupción, y esto nos ha permitido ver la senda de la vida, porque así como el Señor resucitó, hay promesa de resurrección para cada uno de los creyentes en Él. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Promesa de las cuales nos adueñamos al confiar fielmente en que Jesucristo vino, murió y resucitó. Y esa promesa está extendida hasta nuestros días. La hermosa noticia del Evangelio es que el Señor no está muerto, vivió. Y así como Él vivió, pues también nosotros tenemos esta promesa de resurrección. Preciosos los salmos, tienen deleites para nuestras vidas. Bueno, vamos a seguir ya avanzando en el Salmo 17. Salmo capítulo 17. Oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Hasme visitado de noche. Me has apurado y nada inicuo hallaste. Heme propuesto que mi boca no ha de propasarse para las obras humanas, por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las vías del destructor. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme con la sombra de tus alas, de delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me cercan por la vida. Cerrados están con su grosura, con su boca hablan soberbiamente. Nuestros pasos nos han cercado ahora, puestos tienen sus ojos para echarnos por tierra. Parecen al león que desea ser presa y al leoncillo que está escondido. Levántate, oh Jehová, prevén su encuentro, póstrale, libra mi alma del malo con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres de mundo cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinches de tu tesoro. Hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Bueno, y a veces nosotros nos preguntamos, no sé si ustedes se han preguntado, ¿no? Pero la mayoría de los salmos que están recopilados en el libro de los salmos, el autor es atribuido a David. Y usted se preguntará, o al menos yo me lo he preguntado, ¿en qué momento David, verdad? O cuando empezó como escudero del rey Saúl, que estaba en el palacio, que iba a pelear las guerras,
cuántos años perseguido por Saúl, después tomar el reino de Israel, gobernar, seguir peleando las batallas, sus mujeres, sus hijos, sus problemas familiares y cuántas situaciones adversas, ¿verdad? Y compromisos sociales a las que debía asistir. Y nosotros nos preguntamos, ¿y en qué tiempo David tomaba para inspirarse a escribir tantas verdades, tantas cosas lindas, ¿verdad? Y bueno, podemos decir que en determinado tiempo de su vida había esa necesidad de comunicar, de plasmar las vivencias que durante su vida él experimentó, las cuales pasó y hasta la fecha, pues son aliciente para nuestras vidas, conmueve nuestro espíritu, quebranta nuestra alma, porque cuántos no hemos llorado recitando un salmo, recordando un versículo precisamente que pertenece a algún salmo, ¿verdad? Y nos damos cuenta del impacto que crea en nuestras vidas. Y hago a referencia a esto porque, bueno, precisamente este salmo es una oración de David, es una oración con esa seguridad que le dará la liberación final. Me conmueve ver leer el último versículo de este salmo. Es tremendo, de verdad que es hermoso como el consuelo abarca la esperanza de que todo esto pasará, de que todo esto será una brevedad para lo que en nosotros se ha de realizar. Pues el último versículo dice, yo en justicia veré tu rostro y seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Miren esto, usted lee este versículo y usted a dónde se transporta. ¿Cuál va a ser el despertar de David a la semejanza de Dios? ¿Cuándo va a ser eso? Entonces sí logran ver un poquito la esencia de esa fe hermosa que aborda a los hijos de Dios. Eso será nuestra plenitud. Seremos saciados cuando despertemos a semejanza de Dios, cuando el Señor haga ese llamamiento, ¿verdad? Porque es la esperanza de todo aquel que ama y espera la venida del Señor. Entonces, en este salmo precisamente es una oración, expresa la necesidad cuando clama, oye, oh Jehová, justicia. Está atento a mi clamor y escucha mi oración hecha sin labios de engaño. Señor, te estoy pidiendo con un corazón genuino. Mis labios no han pronunciado engaño. Estoy pidiendo que tú intervengas de delante de tu rostro, que salgas a mi juicio, que vean tus ojos la rectitud, que puedan ver en la situación que estoy pasando. Y imagínese al expresar, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has apurado y nada inicuo hallaste, no has hallado algo que no sea de tu agrado, porque me he propuesto que en mi boca no ha de propasarse, no confiar, y trato de mantener esa compostura que el Señor anhela en cada uno de sus hijos. David aquí derramando en su oración la necesidad de ver a Dios actuar a su favor. Cuando le dice, tú me has visitado, Señor, de noche, tú sabes, cuando él plasma eso, ¿cómo se imagina usted esa noche de oración de David? Cuando él plasma, tú me has visitado en la noche. He sentido esa visitación que me da el confort de saber que estás a mi lado. ¿Les ha pasado esa experiencia de que se les va el sueño y se entregan en oración a Dios y derraman sobre el Señor toda carga y sienten la certeza de que Dios los ha visitado? Eso fue lo que expresó David para decirle, yo me he guardado de las vías del destructor y necesito que tú sustentes mis pasos en tus caminos.
para que mi pie no resbale. Qué bello, ¿verdad? Del saber que necesitamos la fortaleza de Dios para mantenernos en este glorioso camino, para que nuestros pies no resbalen. Y decir, expresar, yo te he invocado, por cuanto estoy seguro que tú me oirás. Inclina, Señor, a mí tu oído y escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias. ¡Wow! Qué manera, ¿verdad?, de implorar las misericordias del Señor, porque son estupendas, son maravillosas, pues tú salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Qué manera, David, de dibujar la obra redentora del Señor. Tú salvas, Señor, solo tú salvas a los que en ti confían. Y hace esta petición, trae a la memoria esta petición que se encuentra precisamente en el libro de Deuteronomio, cuando dice, guárdame como a la niñeta del ojo, escóndeme con la sombra de tus alas. Precisamente en el libro de Deuteronomio 32:10 hace referencia a esto, y David saca a memoria esto que se expresó precisamente en el Pentateuco. Guárdame, Señor, guárdame como a... Y es una expresión poética muy conmovedora. En el Cántico de Moisés, en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 10, hace esa referencia. Dice que el Señor lo guardó a Israel como a la niña de sus ojos. Fíjense. Y entonces David trae a memoria esto y le pide, Señor, guárdame como a la niñeta del ojo y escóndeme con la sombra de tus alas. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera de pedir protección de una manera celestial. Delante de los malos que no me opriman y de mis enemigos que me cercan por la vida, pues cerrados están con su grosura, con su boca hablan soberbiamente, se han jactado, ¿verdad?, de su grandeza. Sin embargo, tú harás justicia, pues parece que ellos parecen al león que desea ser su presa y aquellos leoncillos que están escondidos. Y vuelve a hacer la aclamación acá el rey David cuando dice, levántate, oh Jehová, prevén su encuentro y póstrale. Libra mi alma del malo con tu espada. No sea yo con mi fuerza, sino con tu majestuosa misericordia. Libra, Señor, mi alma del malo con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, y de los hombres del mundo, cuya parte en esta vida y cuyo vientre hinche de tu tesoro. Dejan al resto de los chiquitos. Y la hermosa expresión, pues yo veré tu rostro y seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Maravillosa oración expresada al Señor, y es hermoso, despertaré a tu semejanza. Quizá fue el versículo que el apóstol Juan tuvo en mente cuando escribió sobre la futura resurrección, la recompensa que recibirán aquellos que habían sido maltratados en esta vida. Pues sí, nos evoca a la resurrección, a la esperanza de vida que llega a nuestro corazón. Gracias a la bondad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que ya llegamos entonces al último salmo que toca el día de hoy, Salmo 17.